La Dama de las Camelias, capítulo 2. La subasta estaba fijada para el día 16. Habían dejado un día de intervalo entre las visitas y la subasta, para que los tapiceros tuvieran tiempo de retirar cortinajes, visillos, etc. Por aquella época yo regresaba de viaje. Era bastante normal que no me hubieran anunciado la muerte de Marguerite como una de esas grandes noticias que los amigos anuncian siempre al que vuelve a la capital de las noticias. Marguerite era bonita, pero así como la tan solicitada vida de esas mujeres hace ruido, su muerte no hace tanto. Son de esos soles que se ponen como salen, sin brillo. Su muerte, cuando mueren jóvenes, llega a conocimiento de todos sus amantes al mismo tiempo, pues en París casi todos los amantes de una chica de estas se lo cuentan todo. Intercambian algunos recuerdos respecto a ella, y la vida de los unos y de los otros sigue sin que tal incidente la empañe ni siquiera con una lágrima. Hoy, cuando uno tiene 25 años, las lágrimas se han convertido en una cosa tan rara que no se pueden regalar a la primera advenediza. No es poco ya que los padres que pagan por ser llorados lo sean en proporción al precio que se han puesto. Por lo que a mí respecta, aunque mis iniciales no se hallaran en ninguno de los objetos de tocador de Marguerite, esa indulgencia instintiva, esa piedad natural que acabo de confesar hace un momento, me hacían pensar en su muerte más tiempo de lo que tal vez se merecía. Recordaba haber visto a Marguerite con mucha frecuencia en los campos elíseos, donde ella iba con asiduidad, a diario en un pequeño cupé azul tirado por dos magníficos caballos bayos, y haber notado en ella una distinción poco común en sus semejantes, distinción que realzaba aún más una belleza realmente excepcional. Cuando salen, estas desgraciadas criaturas siempre van acompañadas a saber de quién, como ningún hombre consciente que se publique el amor nocturno que siente por ellas, como ellas tienen horror a la soledad. Llevan consigo o bien a aquellas que menos afortunadas no tienen coche, o bien a alguna de esas viejas elegantes cuya elegancia carece de motivos, y a quienes puede uno dirigirse sin temor, cuando quiere saber cualquier tipo de detalles acerca de la mujer que acompañan. No ocurría así con Marguerite. Llegaba a los campos elíseos, siempre sola en su coche, donde intentaba pasar lo más desapercibida posible, cubierta con un gran chal de cachemira en invierno y con vestidos muy sencillos en verano. Y aunque en su paseo favorito se encontraba con mucha gente conocida, cuando por casualidad le sonreía, su sonrisa solo era visible para ellos, y una duquesa hubiera podido sonreír así. No se paseaba desde la glorieta a los campos elíseos, como lo hacen y lo hacían todas sus compañeras. Sus dos caballos la llevaban rápidamente al bosque. Allí bajaba del coche, andaba durante una hora, volvía a subir a su cupé y regresaba a su casa al trote de sus caballerías. Toda aquella circunstancia, de las que yo había sido testigo algunas veces, desfilaban ante mí y me dolía la muerte de aquella chica, como duele la destrucción total de una hermosa obra. Y es que era imposible ver una belleza más encantadora que la de Marguerite, alta y delgada hasta la exageración. Poseía en sumo grado el arte de hacer desaparecer aquel olvido de la naturaleza con el simple arreglo de los que se ponía. Su chal de cachemira, que le llegaba hasta el suelo, dejaba escapar por ambos lados los anchos volantes de un vestido de seda, y el grueso manguito que ocultaba sus manos y que ella apoyaba contra su pecho estaba rodeada de pliegues tan hábilmente dispuestos que ni el ojo más exigente tenía nada que objetar al contorno de las líneas. La cabeza, una maravilla, era objeto de una particular coquetería. Era muy pequeña y su madre, como diría Musset, parecía haberla hecho así para hacerla con esmero. En un óvalo de una gracia indescriptible, colocad dos ojos negros coronados por cejas de un arco tan puro que parecía pintado. Velad esos ojos con largas pestañas que al bajar proyectan sombra sobre la tez rosa de las mejillas.
Trazad una nariz fina, recta, graciosa, con ventanillas un poco abiertas por una ardiente aspiración hacia la vida sensual. Dibujad una boca regular, cuyos labios se abren con gracia sobre unos dientes blancos como la leche. Coloread la piel con ese suave terciopelo que cubre los melocotones no tocados aún por mano alguna, y tendréis el conjunto de aquella cabeza encantadora. Los cabellos negros, como el azabache natural o artificialmente ondulados, se abrían sobre la frente en dos anchos bandos y se perdían detrás de la cabeza, dejando ver una parte de las orejas en las que brillaban 2 diamantes de un valor de 4 a 5.000 francos cada uno. Como la ardiente vida de Marguerite permitía que conservase la expresión virginal, incluso infantil, que la caracterizaba, es algo que nos vemos obligados a constatar sin comprenderlo. Marguerite tenía un maravilloso retrato suyo hecho por Vidal, el único hombre cuyo lápiz era capaz de reproducirla. Después de su muerte, tuve unos días a mi disposición aquel retrato, y era de un parecido tan asombroso que me ha servido para ofrecer las indicaciones a las que quizá no hubiera alcanzado mi memoria. Algunos detalles de ese capítulo no llegaron a mi conocimiento hasta más tarde, pero los escribo ahora mismo para no tener que volver sobre ellos cuando comience la historia anecdótica de esta mujer. Marguerite asistía a todos los estrenos y pasaba todas las noches en algún espectáculo o en el baile. Siempre que se representaba una obra nueva era seguro verla allí, con 3 cosas que no la abandonaban jamás y que ocupaban siempre el antepecho de su palco de plata: sus gemelos, una bolsa de bombones y un ramo de camelias. Durante 25 días del mes las camelias eran blancas y durante 5 rojas. Nunca ha logrado haberse la razón de aquella variedad de colores, que indicó sin poder explicar, y que los habituales de los teatros a donde ella iba con más frecuencia, lo mismo que sus amigos, habían notado como yo. Nunca habíamos visto a Marguerite con otras flores que no fueran camelias. Tanto es así que en casa de la señora Barjón, su florista, acabaron por llamarla la Dama de las Camelias, y con tal sobrenombre se quedó. Yo sabía además, como todos los que en París se mueven en ciertos ambientes, que Marguerite había sido la querida de los jóvenes más elegantes, que los decía abiertamente y que ellos mismos se vanagloriaban de ello, lo que demostraba que amante y querida estaban contentos unos de otros. Sin embargo, desde hacía unos 3 años y a raíz de un viaje a Wagner, se decía que no vivía más que con un viejo duque extranjero, enormemente rico, y que había intentado apartarla lo más posible de su vida pasada, a lo que por lo demás ella parecía haber accedido de buen grado. A este respecto me contaron lo siguiente. En la primavera de 1842, Marguerite estaba tan débil, tan cambiada, que los médicos le mandaron que fuera a un balneario y salió hacia Wagner. Allí, entre los enfermos, se encontraba la hija del duque, la cual tenía no solo la misma enfermedad, sino hasta el mismo rostro de Marguerite, hasta tal punto que se las hubiera podido tomar por 2 hermanas. Solo que las jóvenes duquesa estaban en el 3er grado de la tisis, y pocos días después de la llegada de Marguerite sucumbía. Una mañana el duque, que seguía en Wagner, como sigue uno de los suelos que ha sepultado una parte de su corazón, divisó a Marguerite al dar la vuelta a una alameda. Le pareció ver pasar la sombra de su hija, y dirigiéndose hacia ella le cogió las manos, la besó llorando y sin preguntarle quién era, le imploró permiso para verla y amar en ella la imagen viva de su hija muerta. Marguerite, sola en Wagner, con su doncella, y por otra parte sin temor alguno de comprometerse, concedió al duque lo que le pedía. Había en Wagner gente que la conocía, y fueron oficialmente a advertir al duque de la verdadera condición de la señorita Gautier. Fue un golpe para el viejo, pues ahí acababa el parecido con su hija, pero era ya un poco tarde. La joven se había convertido en una necesidad de su corazón y en el único pretexto, la única excusa para seguir viviendo. No le hizo ningún reproche, tampoco tenía derecho a hacérselo, pero le preguntó si se sentía capaz de cambiar de vida.
ofreciéndole a cambio de ese sacrificio todas las compensaciones que pudiera desear. Ella se lo prometió. Hay que decir que por aquella época Marguerite, aunque entusiasta por naturaleza, estaba enferma. El pasado se le parecía como una de las causas principales de su enfermedad, y una especie de superstición le hizo esperar que Dios le dejaría la belleza y la salud a cambio de su arrepentimiento y conversión. Y en efecto, cuando llegó al final del verano, las aguas, los paseos, el cansancio natural y el sueño casi la habían restablecido. El duque acompañó a Marguerite a París, donde siguió viéndola como en Wagner. Aquella relación, cuyo auténtico origen y motivo se desconocía, causó aquí gran sensación, pues el duque, conocido ya por su gran fortuna, se daba a conocer ahora por su prodigalidad. Se atribuyó al libertinaje, frecuente entre los viejos ricos, aquel acercamiento del viejo duque a la joven. Hubo toda clase de suposiciones, excepto la verdadera. Sin embargo, los sentimientos que aquel padre experimentaba por Marguerite tenían una causa tan casta que cualquier otra relación que no fuera de corazón le hubiera parecido un incesto, y jamás le había dicho una palabra que su hija no hubiera podido oír. Lejos de nosotros estaba el pensamiento de hacer de nuestra heroína otra cosa distinta de lo que era. Así pues, diremos que mientras estuvo en Wagner, la promesa que había hecho al duque no era difícil de cumplir y la cumplió. Pero una vez en París, aquella joven acostumbrada a la vida disipada, a los bailes, incluso a las orgías, le pareció que su soledad, turbada únicamente por las periódicas visitas del duque, la harían morir de aburrimiento, y el soplo ardiente de su vida anterior pasaba a la vez por su cabeza y por su corazón. Añádase a ello que Marguerite había vuelto de aquel viaje más hermosa que nunca, que tenía 20 años y que la enfermedad, adormecida pero no vencida, seguían despertando en ella esos deseos febriles que casi siempre suelen ser resultado de las afecciones de pecho. Así pues, el duque sintió un gran dolor el día en que sus amigos, que estaban al acecho sin cesar con ánimo de sorprender un escándalo por parte de la joven, con la que decían estaban comprometidos, vinieron a decirle y demostrarle que en cuanto estaba segura de que él no iría a verla, ella recibía visitas y que tales visitas se prolongaban con frecuencia hasta la mañana siguiente. Interrogada al respecto, Marguerite le confesó todo al duque, aconsejándole sin segundas intenciones que dejara de ocuparse de ella, porque no se sentía con fuerzas para mantener los compromisos adquiridos y no quería seguir recibiendo más tiempo los beneficios de un hombre a quien estaba engañando. El duque estuvo 8 días sin aparecer, eso fue todo lo que pudo hacer, y al 8º día vino a suplicar a Marguerite que volviera a admitirlo, prometiéndole aceptarla como era, con tal de poder verla y jurándole que moriría antes que hacerle un solo reproche. Así estaban las cosas 3 meses después del regreso de Marguerite, es decir, en noviembre o diciembre de 1842.